Muy buenas amigos, amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de aprendizaje de programación Java desde cero y para novatos. En esta ocasión continuamos con lo que era dibujo básico, un poquito más centrado en que aprendamos a dibujar cuadrados, triángulos y rectángulos, e incluso lo que llamo relleno, que sería pues de qué manera colorear toda esa figura creada por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como repaso rápido, vamos a empezar diciendo que, bueno, recordamos que teníamos las librerías javax.swing, que esta nos iba a ayudar, entre tantas cosas, a crear la ventana para poder introducir luego nuestro dibujo, para poder añadirlo, y también teníamos java.awt, ¿vale? Que esta librería era la que nos iba a permitir usar lo que era la clase graphics para usar sus funciones, que eran funciones más bien de color, de dibujado, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito recordando el anterior vídeo, hicimos nuestra ventana, ¿de acuerdo? Recordar que para hacer la ventana usábamos un objeto de JFrame, ¿vale? Al cual le llamamos apply. Y entre estos paréntesis podíamos elegir poner un título, ¿no? Para esa ventana creada por nosotros. Un poquito, pues recordamos que setVisible era la visibilidad de esa ventana, poníamos true para que se pudiera ver, si hubiéramos puesto false, la ventana estaría oculta y no podríamos verla en ningún momento. Luego, setSize era el tamaño de la ventana, nosotros elegimos 500 por 500, ancho 500, altura 500, ¿de acuerdo? Esta función setLocationRelativeTo, que entre paréntesis escribíamos null, era simplemente una opción a setLocation, ¿no? Que nos pedía dos coordenadas, x e y. Y esta era pues una opción diferente que directamente nos iba a poner nuestra ventana centrada de la pantalla del ordenador y no teníamos que ir eligiendo coordenadas, digamos, para buscar un punto exacto donde queremos que esté nuestra ventana. Eso era un poco elección libre de cada cual, ¿no? Recordamos que cuando teníamos el dibujo añadido con esta función add, ¿vale? Que recordamos que no teníamos que llamar al método que teníamos en un objeto llamado dibujo, sino que directamente aplicábamos en esta función de add, aplicábamos dibu, que era el nombre que le dimos a nuestro objeto. Digamos que directamente ya reconocía el método en el cual estaba el dibujo y directamente nos lo mostraba en la ventana creada. Una vez teníamos esto añadido, podíamos usar la función setBackground, que era elegir un color, que era para el fondo de nuestra ventana creada. Y ya por último, pues la función setDefaultCloseOperation, entre paréntesis jframe.exitOnClose, ¿vale? Realmente esta función lo que nos hace es el cerrado correcto de esa ventana que nosotros hemos creado, sino era decir un poco que cuando daba la X se cerraba completamente la aplicación, que era la ventana que habíamos creado, y no permanecía abierta aunque oculta a la vez, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, el recordar hacer la ventana, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior tenemos cómo crear nuestra ventana también. Digamos que el procedimiento para este vídeo es idéntico, o sea, realmente el dibujo pues va a ir en el método que nosotros creamos, ¿vale? Este método que nosotros creamos, que le llamamos publicVoidPaint, ¿vale? Le llamamos paint. Y aunque no hice la prueba en el anterior vídeo, tenemos que recordar que este nombre que le damos al método tiene que ir en minúscula, porque si no va a aparecer la ventana vacía, no va a reconocer el dibujo, ¿vale? Entonces un poco para que lo supiéramos, que no hicimos la prueba, pero bueno, lo sabéis, ¿vale? O sea, ya está dicho y no hace falta. Un poco recordamos que usábamos graphics, que pertenecía a la librería java.awt, ¿de acuerdo? Y a graphics había que darle un nombre, el nombre que quisiéramos, y nosotros le dimos g, que era el nombre que nos iba a permitir acceder a las funciones de graphics, que era a la hora de dibujar algo, ¿no? Por ejemplo, recordar que poníamos g.setColor y podíamos seleccionar un color, o g.drawLine y podíamos dibujar una línea, ¿no? Bueno, decir un poco, las funciones que vamos a emplear en este vídeo va a ser tanto drawLine como otras dos, ¿vale? Que hacen el mismo efecto, que es drawRect, ¿vale? Y draw3drect, que la vamos a emplear para los cuadrados y rectángulos. Y fillRect va a ser usada para el relleno, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir paso a paso. Lo primero, he puesto lo de drawLine porque es un poco interesante para recordar las coordenadas. Quiero decir que drawLine efectivamente la podemos usar para un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Porque drawLine podíamos decir, bueno, sí, voy a pintar una línea recta, otra línea aquí, otra línea acá, ¿vale? Y una línea allá, ¿no? Entonces pintaríamos lo que es un cuadrado. Lo que pasa es que sería, pues, una forma bastante manual. Pero bueno, igualmente, pues vamos a verla un poco para... Un poquito, pues, para que
para que entendamos esto de las coordenadas, cómo va, ¿no? Emplear un poco lo que es Drawline, un poco para que entendamos esto de de las coordenadas, cómo dibujar figuras de una manera más manual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a elegir un color, por ejemplo, set color, y, vale, creía que se había quedado bloqueado, ¿vale? Bien, y poníamos color, punto, y el color que queramos. Como teníamos el fondo de pantalla negro, pues voy a elegir yellow. Vale tanto escribirlo en mayúscula como minúscula, ¿vale? Eso dije directamente en un vídeo que eran mayúsculas solo, pero si lo ponemos en minúscula no pasa nada, ¿de acuerdo? También es reconocido. Entonces, una vez tengo el color elegido, lo que pasa es que mi costumbre es que lo pongo siempre en mayúscula, ¿de acuerdo? Una vez tengo el color elegido, vamos a escribir Drawline, ¿vale? Entonces, ¿esto qué queremos decir? Teníamos 4 parámetros que realmente son unas coordenadas iniciales, x1 y 1, y x2 y 2 serían unas coordenadas finales. Lo que estamos intentando ver es que con las coordenadas hay que pensar qué queremos dibujar, ¿no? Entonces, lo primero, si yo quiero unas coordenadas iniciales, pues es elegir un punto inicial, donde quiero empezar, ¿no? Y luego mi intención va a ser, pues, hacer esta línea, pero simplemente porque elegimos un punto final, ¿vale? Entonces vamos a pensar cómo hacer esa primera línea. Sé que no está muy recta, ¿de acuerdo? Imaginémonos que está súper recta. Entonces, lo primero es elegir una coordenada inicial. Por ejemplo, voy a elegir 10, 10. Simplemente para que se quede cerca del borde, pero no elijo 0, 0 porque 0, 0 era la esquina superior izquierda. Y entonces se me iba a quedar muy pegado al borde. Entonces, para que se vea mucho mejor, vamos a hacer 10, 10, ¿vale? Que va a ser esa esquinilla de mi cuadrado, ¿vale? Para empezar. Y luego, pues, lo siguiente. ¿Cómo avanzo la línea? Bueno, pues tenemos que pensar lo siguiente. Recordamos que el eje X era el vertical, perdón, el horizontal, y el eje Y es el vertical. Entonces, ¿qué nos interesa? Mover el eje X hacia la derecha, ¿vale? Si recordamos un poco, hacia la derecha son valores negativos, positivos, hacia la izquierda son valores negativos, ¿vale? Entonces mi idea es mover hacia la derecha el eje X, por lo cual el eje X lo tendré que incrementar. Por ejemplo, voy a ponerle 200, ¿vale? Para que avance a la derecha. ¿Y ahora qué pasa con Y? Con esa coordenada final de Y. Bueno, pues recordad que es la vertical, pero si a mí no me interesa que se mueva, quiero decir, oye, mantente en ese punto, pues tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos que pensar que esa esquina X es 10 y la Y es 10. Por lo cual, pues para que se mantenga esa esquina, ¿vale? La Y no se mueva ni para abajo, ni para arriba, ni nada, pues tenemos que poner la coordenada exacta que sí, que es 10, ¿vale? Para que se mantenga a la misma altura. Entonces, vamos a poner ese 10, ¿vale? Sé que lo estoy explicando un poco lento, pero es que de verdad que quiero que se entienda, ¿vale? Voy a ejecutarlo para que veamos cómo efectivamente pues se nos va a venir esta línea, ¿no? ¿Veis? Aquí la tenemos recta total. Esta esquina, 10, 10, hemos avanzado 200, el eje X, y hemos mantenido la Y en 10, ¿vale? A la misma altura. Vamos a seguir pues una siguiente línea, ¿vale? Un poco para que veáis que de una manera lenta también se puede ver bastante bien, ¿vale? Bueno, voy a hacer esto, el copy pega 4 veces, simplemente pues porque es un cuadrado, tiene 4 lados, ¿no? Y los quiero hacer idénticos. Bueno, pues el siguiente paso, si mi intención es hacer la línea desde ese punto inicial hacia aquí abajo, ¿vale? Lo que tenemos que pensar siempre es que esta esquina está predefinida. Esta esquina, sus coordenadas es 10, 10. Por lo cual, es lo que vamos a mantener. Vamos a decir, oye, pues vas a empezar desde 10, 10. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora pasa lo contrario un poco. Ahora lo que me pasa es que yo no quiero que X se desplace, o sea, la coordenada X ni que vaya a la izquierda ni que vaya a la derecha, ¿no? Porque es una horizontal. Solamente me interesa que baje el eje Y, que es la vertical. Entonces el caso va a ser contrario al anterior. Es decir, que vamos a decirle a X, mantente, ¿vale? En tu posición 10. Y la que vamos a bajar es Y, que es 200. ¿Vale? Puesto como es un cuadrado, queremos que todos los lados sean idénticos. Como he elegido un lado 200, pues aquí tenemos que decir que la Y baje 200, ¿vale? Ah, bueno, me está dando el error porque como tengo estas aquí sin rellenar, ¿vale? Bueno, voy a guardar un poco paso a paso para que lo veáis. ¿Veis? Tenemos los 90 grados, esto aquí, los dos lados, ¿vale? Perfectamente.
Ahora, vamos a ir por la tercera línea, ¿no? Espero que esta historia de hacerlo un poquito más lenta, pues que no os moleste demasiado. Simplemente, pues mi intención es que lo pilléis muy bien y ya está, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer esto, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tengo una esquina predefinida. Aquí tenemos que la coordenada X es 10 y la Y es 200. Por lo cual, lo que tengo que hacer es cogerme esta esquina para empezar. Quiero que vaya desde este punto, ¿vale? Hasta el siguiente. Bueno, pues entonces vamos a poner, eso que decimos, vamos a poner 10, 200 como coordenadas iniciales. Vas a empezar en esa esquina. ¿Ahora qué pasa? Pues volvemos a lo mismo. Como quiero X, ¿vale? Recordar que es la horizontal. Quiero que X se desplace hacia acá. Y sabemos que los lados de este cuadrado son de 200. Pues X, vamos a decirle, venga, pues 200. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Pues muy parecido al primer caso, ¿vale? Muy parecido a este caso, ¿no? Quiero que el eje Y, ¿vale? Que es la vertical, quiero que se mantenga en lo que es esta esquina y que no se eleve, ni se incline, ni nada por el, ni baje, ni suba, ¿vale? Entonces la Y tenemos que poner igual que en el primer caso, o sea, dejarlo destacada a la misma altura. 200, 200, ¿vale? Para que el eje Y pues no se mueva, se queda y se mantenga. Ya tendríamos lo que es el tercer lado de ese cuadrado hecho. Como veis, pues nos está saliendo pues un cuadrado bastante perfecto. Sé que la siguiente forma para dibujar cuadrados os va a encantar, ¿vale? Porque es mucho más cómoda. Lo que pasa es que esto, bueno, lo hago manual un poco para que lo entendamos y un poco por si queréis hacer algo manual, ¿no? Ahora, nos queda una última parte, que es simplemente esta esquina, elevarla a esta esquina, ¿vale? Pues esto simplemente es sencillo, es coger los 200, 200, que es esta esquina, y tenemos que elevarlo hacia arriba. Entonces, vais a ver, 200, 200 es la primera esquina elegida por mí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no quiero mover para nada el eje X, porque el eje X, recordamos que es la horizontal, ¿no? O sea, yo no quiero que se me desplace la línea para allá, sino que quiero que directamente suba. Pues por lo cual vamos a hacer, pues parecido a lo que digo, mantenemos X donde está, quiero que estés desde 200, y ahora la Y vamos a elevarla. ¿Y a qué la tengo que elevar? Pues a 10, que es realmente la esquina final de la primera línea, 210, ¿vale? Un poco para que os fijéis que a veces es unir, pues es una esquina con la otra. Entonces de esa manera pues se me va a subir la línea aquí directamente. Estoy diciendo las coordenadas de esta esquina y las coordenadas de esta otra esquina, ¿vale? Que era, esta era 210 y esta es 200, 200. Entonces, un poquito, espero que hayáis comprendido un poco, un poco cómo va esto de las coordenadas, ¿vale? Poco a poco. Pero un poco pensar, ¿veis? Tendríamos un cuadrado pues totalmente perfecto. Ahora, de otro color, vamos a hacer un triángulo, porque realmente para un triángulo